Este viernes 19 de junio, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su segunda temporada de Pronóstico Médico. Esta vez el invitado es el ex Seremi de Salud, profesor de Salud Pública, Universidad de Valparaíso, epidemiólogo doctor Aníbal Vivaceta, quien conversará en vivo con nosotros sobre salud pública y pandemia. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Puede ocurrir que no se laven bien las manos o qué sé yo, y se transmita, por ejemplo, una enfermedad digestiva, una diarrea. Pero claro, esa diarrea va a dar un brote, pero no se va a poder seguir transmitiendo tan lejos, por lo general. Va a ser la gente que comió ahí la afectada, y claro, podría ser que alguien contaminara, pero no va a dar una propagación a nivel mundial. Hay otras enfermedades transmisibles que por la forma en que se transmiten, por la velocidad en que se pueden transmitir, sí pueden dar una epidemia más grande. Entonces, los epidemiólogos nos dedicamos a toda la gama. Uno cuando hace epidemiología, muchas de las cosas que investiga son pequeños brotes en una empresa, de gente que comió lo mismo, tú haces una encuesta, ves qué comieron, un poco de trabajo como detectivesco, ¿ya? Entonces ejemplo, hay una dimensión lo típico en Viña, de repente los restaurantes, en Concón, ¿cierto? Que aparece alguna cosa, exacto, hay una enfermedad digestiva y mucha gente se enferma en el sector, por ejemplo, ¿cierto? Claro, la otra que la gente también tendrá en cuenta, que a veces les suena, que suenan los epidemiólogos, es cuando se produce un brote de meningitis, por ejemplo. Entonces empiezan a decir, la gente que viajó en el bus tanto que iba, no sé, para el norte, ojo porque tienen que presentarse, que hay que hacer prevención de enfermedades. Entonces la epidemiología es algo que además la gente tiene que saber, funciona siempre, existen acciones epidemiológicas permanentemente que básicamente son de enfermedades que pueden producir brotes más pequeños. Lo que pasa es que ahora nos enfrentamos a un brote de los que no ocurren con frecuencia. Para que la gente tenga una idea, en todo el siglo XX se produjeron 3 pandemias. Las 3 pandemias fueron de influenza. La más conocida es la gripe española de 1918, pero hubo una a fines de los años 50 que fue un poco más leve, y hubo una bastante leve que fue a fines de los 60, inicio de la guerra de Vietnam, está asociada con la vuelta de los soldados desde Vietnam a Estados Unidos, y de ahí propagación como pandemia. Entonces los epidemiólogos de campo o de control de enfermedades transmisibles, lo que hacemos es este trabajo un poco detectivesco de investigar de dónde viene una enfermedad, por qué se está produciendo, como te digo, muchas veces ir a hacer una entrevista a la gente que comió lo mismo, o entrevistar a la gente que viajó en el mismo bus. Y en este caso, en el caso concreto de ahora, hay 2 pegas que hacemos en epidemiología. Una es intentar entender lo que está pasando, y ahí yo le hago una advertencia a la gente. Yo converso harto con gente del rubro, porque conversamos ahora harto, y en realidad todos estamos de acuerdo. Ningún epidemiólogo serio, ustedes pueden reconocer un epidemiólogo porque ningún epidemiólogo o epidemióloga, las mejores epidemiólogas aquí son mujeres, hay que decirlo, en Chile las secas son todas mujeres, pero nadie de nosotros va a hacer una especie de bola de cristal para decir en un mes más va a pasar esto, vamos a pasar el pic en tal momento. Nosotros los epidemiólogos hacemos harto gráfico. Yo ahora estaba haciendo gráficos mientras tenía una reunión, y simultáneamente estaba haciendo gráficos porque trabajamos con eso, pero siempre hacia el pasado. Nosotros tratamos de entender lo que ha venido pasando. No somos adivinos de lo que va a pasar, como ha salido tanta gente ahora anunciando cosas del futuro que después no resultan. Y exacto, lo otro que hacemos es, estudiando estos datos, aplicar también a terreno las medidas de prevención e intentar diseñar medidas que permitan impedir la transmisión del virus. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de un virus de este tipo, que se transmite básicamente porque las gotitas que emito yo
salen al ambiente, y esto es muy importante que la gente entienda porque la gente suele tener errores respecto de este brote, entonces, o de esta forma de transmisión. Vamos a partir desde el final. Yo me voy a contagiar porque toqué algo, y me toqué, de alguna manera, mi mano estaba contaminada y me toqué la cara, ¿ya? Al tocarme la cara, me llevé la saliva de otra persona, básicamente es la saliva con lo que nos contagiamos, que pudo haber llegado a donde yo toqué, porque esta persona habló, tosió, respiró, y en general tiró gotitas. Las gotitas que más importan son las grandes, porque estas caen, y caen alrededor. Entonces es muy importante, porque la gente suele pensar, claro, la gente suele pensar que la prevención, por ejemplo, del 1,5 metros es porque yo le voy a lanzar gotas de saliva a la cara a la otra gente. Y no es tanto, porque incluso hablando, riéndose, no es tan lejos que llegan las gotitas que importan, y no es tanto que la gente se contagie por el aire directamente, a menos que esté en un lugar cerrado, atendiendo pacientes, ya en situaciones más especiales. Por lo general, entonces, la gente va a transmitirse porque yo hablo, por ejemplo, respiro, converso, me río, y alrededor mío va quedando una gotita, un rocío, ¿ya? Así un rocío, ¿se entiende?, de mis gotitas de saliva, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos los epidemiólogos? Tratamos de entender eso en la población, y cómo entonces evitar que eso ocurra en cada enfermedad. En este caso, por ejemplo, ¿qué decimos? Si yo me voy a llevar la mano a la cara y me voy a tocar la cara y con eso me voy a contaminar, esta es la vía por la que yo me voy a contaminar. Entonces es clave que me lave las manos. Y ahí vamos un poco contra la corriente, porque una que no solo en Chile somos bien cochinos, la gente, yo antes de que empezara esta cosa de COVID, llegaba a comer a algún lugar, así no sé, a la hora de almuerzo, con compañeros de la pega, y uno se iba a lavar las manos y era como, qué exagerado, se va a lavar las manos antes de comer. Pero esa cuestión de cabros chicos nos han enseñado que es necesario, y ese fue un gran logro de nuestra cultura, de la humanidad, de cuando se empezó a implementar en lugares donde tenían mucha mortalidad, y lavarse las manos empezó a cambiar las cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacemos desde la epidemiología, tratar de entender entonces, ya, yo me toco así, bueno, tengo que hacer algo entonces para evitar. La primera, lavado de manos. Segunda, una medida que es bien ingeniosa dentro de todo. Si yo voy a tirar mis babitas alrededor a 1 metro, un poco menos, en realidad de 1 metro, pero la otra persona está a 1,5 metros, 2 metros, aunque yo tire este rocío y tenga todo rociado, la otra persona no va a tocar donde toqué yo, no va a tocar las cosas que yo rocié con mi saliva, y yo tampoco lo recíproco, ¿cierto? Ninguno de los dos va a tocar esta especie de burbuja, como diríamos, de una aureola, de babitas que tiene cada persona alrededor y que es inevitable que las tengamos. Esto es importante también. Esa medida no es reemplazada por las mascarillas. ¿Por qué? Porque las mascarillas difícilmente se van a usar bien, difícilmente todas van a ser de la calidad que se necesita. Hay muchas cosas por las cuales se van a usar mal muchas veces también en la posición. Por lo tanto, muchas veces, aún usando mascarilla, una persona contamina el ambiente. O porque tira las gotitas directamente, o porque se toca la cara y después toca las cosas. ¿Y qué ocurre? Que si yo por el otro lado ando usando una mascarilla, y bueno, la gente ya cada vez se acostumbra más, pero de todas maneras me molesta, me la acomodo, me la arreglo, me estoy tocando la cara. Y entonces lo que queríamos evitar, que era que yo me tocara la cara, empieza a ser complicado. Por eso la mascarilla no reemplaza a la distancia física, ¿ya? Aunque parezca raro, porque uno dice, pero ¿cómo? A ver, un virus respiratorio que me tengo que cuidar lavándome las manos. Después me dicen ahora que encima, entre usar la mascarilla y ponerme a distancia, resulta que es mejor ponerme a la distancia. Pero a eso nos dedicamos, eso es lo que investigamos en epidemiología, para tratar de aplicar las medidas en mucha gente, en la población en general, de manera que paremos la transmisión. Entonces, nos dedicamos a hacer este gran análisis de los datos pasados y de ver también qué hacemos, por ejemplo, para controlar. ¿Y qué pasa si encerramos a la gente, que esta es la medida fundamental desde el punto de vista poblacional, encerramos a la gente que puede contagiar?
¿cierto? Y entonces tenemos estrategias también para ir a buscar a quienes pueden contagiar, a esas personas que pueden contagiar, las entrevistamos, buscamos sus contactos. Entonces, toda esa disciplina de analizar los datos, ir a las medidas grandes de población, que insisto, encerrar a todo el mundo como se ha hecho ahora no tiene mucho sentido. Ahí después yo creo que vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso, una pregunta Sí, de hecho no. importante que pronto vamos a preguntarla luego. Continúa, no, ni un problema. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Básicamente nos dedicamos a la aplicación de las medidas que para cada enfermedad se ha probado que resultan, ¿ya? Y yo aprovecho, como digo, de repasar las 3 medidas fundamentales para la prevención de la transmisión del coronavirus en las personas es lavarse las manos, mantener la distancia y ventilar. Y aquí yo me da risa porque hay un periodista bien famoso, Amaro Gómez Pablos, que hace un par de meses salió en la tele y decía, pero es que es increíble que en pleno siglo XXI nos vengan a decir que tenemos que lavarnos las manos para combatir una infección, una pandemia. Sí, lavándonos las manos, algo tan simple como eso, podemos hacer una diferencia gigante, pero hay que lavárselas bien, con frecuencia, Exacto. con jabón o con agua, con clorito diluido, o sea, no clorito del clorito que... No, agua con cloro. Del cloro. Diluido, cloro, no el clorito de las cuestiones mula, no. Cloro, agua con cloro diluido, 4 cucharaditas de té en 1 litro de agua. Litro de agua. También es una opción. También es una opción, cualquiera de las dos, o agua jabonosa. Con eso, entonces, lo que tratamos de hacer desde la epidemiología es, por una parte, entender la enfermedad, por otra parte, hablar de las medidas de población, y ahí, como les digo, las medidas más eficaces es, yo tengo que buscar rápidamente a los que pueden transmitir, a los que, por haber sido contactos de un caso, también podrían estar contagiados, y a toda esa gente, pum, rápidamente la envuelvo, espero 14 días y ya no pueden transmitir. Esa es la estrategia fundamental en poblaciones, junto con barreras sanitarias eficaces, y lo otro que tratamos de hacer es buscar la forma de que se apliquen estas medidas que nosotros decimos que son necesarias. Por ejemplo, el lavado de manos. Yo he llevado mucho tiempo aquí hablando con autoridades, me ha resultado con algunas, y ahí está empezando a resultar, poner lugares para lavarse las manos. Hace 2000 años los romanos tenían lugares para lavarse las manos, tenían baños públicos. Nosotros no tenemos baños públicos en la calle. Entonces le decimos a la gente, vayan a lavarse las manos y no tienen dónde. Entonces la epidemiología de campo, de terreno, que es de los salubristas, tiene que ver con eso, pues yo tengo que pensar cómo se aplican las medidas en la vida real. Por ejemplo, cómo se aplican en los almacenes. Estamos ahora consiguiendo una ordenanza municipal y los almacenes van a tener que tener, ¿cómo se llama?, dispositivos para que la gente se pueda lavar las manos, ¿ya? Que es un gran avance. Y que yo espero que la gente entienda que no solo nos va a permitir evitar ahora la enfermedad por COVID. Entonces ese es el campo como amplio de la epidemiología que yo hago, que es la de control de enfermedades transmisibles, ¿ya? Que es una parte específica de la epidemiología. Aníbal, y ahora un poco conversando ya sobre lo que es las medidas poblacionales, ¿ya? ¿Es bueno un confinamiento total como una medida de control para este virus SARS-CoV-2 o no? Tú como epidemiólogo, como especialista, ¿qué nos puedes decir de eso? Que se ha discutido bastante. Mira, lo primero que la gente tiene que entender es que uno lo que tiene que tratar siempre de aislar es al que puede transmitir. Esto yo de repente lo explico con una figura así como los juegos de video, ¿cierto? Se me prende una cosa así, que puede estallar, y antes que estalle yo la envuelvo, pero claro, también los contactos, porque a lo mejor se me prende otra alrededor. Entonces, esa es mi estrategia fundamental. Cualquier cosa que me aleje de eso en el manejo poblacional me complica. Cuando tú confinas a todo el mundo, una de las primeras cosas que hace es que no distingue a quienes pueden transmitir de quienes se pueden contagiar. O sea, la gente tiende a asumir que una vez que se contagia una persona, se contagia a la casa. Eso debiera ser evitado porque en esta enfermedad, en China, por ejemplo, en Wuhan,
se encontró 80% de transmisión en las casas. Entonces, si yo renuncio a evitar la transmisión en las casas, renuncio a controlar la enfermedad. Por lo tanto, encerrar a la gente toda junta no tiene un sentido de control de la enfermedad por ese lado. Puede darnos un respiro, un encierro de repente de una semana o qué sé yo, para ordenar este trabajo, para buscar dónde están los focos, porque además la gente tiende a pensar que uno busca los nexos epidemiológicos, busca los casos como si estuviera buscando al azar en un pajar, pero no, porque la transmisión se produce en redes y se produce por contacto estrecho. Por lo tanto, exacto, si yo aparezco positivo, es cosa de entrevistarme a mí para ver con qué personas he tenido contacto en los últimos días y voy encontrando, no a todas, pero a mucha gente, ¿ya? Eso es lo que se llama la trazabilidad, ¿cierto? Claro, y eso fue un gran problema en Chile porque perdimos a la altura del 29 de marzo, que ya se dejó de informar, el Ministerio deja de informar datos cuando no le conviene, nada, ha pasado varias veces. El 29 de marzo se dejó de informar cuánta gente había llegado de lugares de riesgo del extranjero y no se sabía dónde estaban, y eran más de 5.000 personas. El 20 de abril se deja de informar la investigación sobre el origen de la enfermedad. Si yo me enfermé, ¿quién me lo transmitió? ¿Ya? Y a esa altura, cuando se deja de informar, había 4.200 personas en Chile que no se sabía de dónde se habían contagiado, ¿ya? Y era creciente, ¿ya? Dado que esa trazabilidad no se buscó con la atención primaria en un inicio, la atención primaria tuvo que empezar a hacerlo por su cuenta y se gastó mucha energía, se disipó mucha energía, se perdió mucho de eso en las comunas grandes, ¿ya? Especialmente en las comunas de Santiago. Y esto ligado también a una cuestión que es importante tener en cuenta en Chile, que es que si tú eres FONASA, la probabilidad de que te hagan el examen es como 5 veces menos que si eres ISAPRE, 4 o 5 veces menos, ¿ya? Y eso ha empeorado a medida que aumentan los exámenes, cada vez peor, ¿ya? Cada vez hay más proporción de exámenes que van a la gente que tiene ISAPRE, que es el mínimo de la población, 14% en los últimos datos que tenemos, y para el 78% FONASA hay mucho menos exámenes. Entonces ahí se produce un problema para encontrar a la gente. Ahora, Aníbal, discúlpame, te quería interrumpir un poquito. Entonces, el perder la trazabilidad para nosotros sería peligrosísimo. ¿Qué opinas tú como epidemiólogo? Porque en este momento, cuando un poco se escucha hablar de que el virus ya está en circulación local, y eso significa que si está en circulación local, el contagio es entre los que estamos interactuando en la comunidad, ¿cierto? Y por lo tanto no sabemos quién contagió a quién, o cuesta mucho encontrarlo. ¿Sería peligrosísimo para nosotros realmente el perder ese antecedente de la trazabilidad? Lo que pasa es que, mira, ahí es variado la situación en todo Chile, ¿ya? En Santiago, por ejemplo, tenemos en este momento la incidencia acumulada, es decir, todos los casos que han ocurrido en función de la población nos da como superior al 2% de toda la población de Santiago, y contando, como te digo, que si tú eres FONASA o vives en las comunas más pobres de Santiago, muy poco probable que te hayan hecho el examen, tienes que estar grave para que te hayan hecho el examen, ¿ya? Contando, y que por lo tanto se ha perdido mucha gente. Mira, hay un estudio de la Universidad del Desarrollo reciente que habla de 7,3 veces más casos de los que estaban en ese momento en Santiago. Por lo tanto, pensar que en Santiago hay más del 10%, 15% de la población que ya ha pasado por el virus, que ya ha tenido contacto, es una posibilidad. Y entonces, sí, en Santiago efectivamente no se ha logrado trazar los casos, pero esta no es la situación en todo Chile. Hay, por ejemplo, como regiones, Aysén ha mantenido una situación sumamente controlada, y cuando tú estudias la estadística de las residencias sanitarias, te das cuenta que por las estadísticas parece ser el único lugar
donde se está aislando a los casos y los contactos. Porque en la otra estadística aparentemente no se ha logrado, al menos desde la estrategia de residencia, y lo que sabemos de trazabilidad en la región, para las comunas grandes también está bien deficiente. Pero eso no es igual, por ejemplo, para comunas del interior. Y te pongo como un ejemplo Santa María, que tuvo un brote y controló, aisló 18 personas, hizo una buena investigación epidemiológica y consiguió bloquear completamente ese brote. Ese brote se terminó, fue una mini experiencia en un terreno chiquitito, en un territorio pequeño, pero es una experiencia completamente exitosa, es un tremendo logro de la atención primaria del lugar y del municipio, trabajaron coordinadamente. Entonces, si bien en Santiago hay una situación complicada y en Valparaíso, Viña también, Antofagasta, en general se da más bien en las ciudades grandes, y las ciudades más pequeñas tienen la posibilidad, yo creo que tienen además el derecho, debieran tener mucho control sobre las medidas, especialmente de el control de acceso, porque finalmente si yo tengo una comuna chica y no tan comunicada, estoy pensando de La Ligua, Cabildo, Petorca, para adentro, que no, digamos, yo puedo establecer cierto control para la gente que entre. Lo importante es cómo controlo las personas que entran, porque en general esto se ha manejado como un tema de carabineros, ¿cierto? Carabineros te da un permiso y qué sé yo. Creo que hoy claro, salió la noticia de que por primera vez van a cruzar con los resultados de PCR. Es decir, hasta ahora tú podías tener una PCR positiva, tener una confirmación de que tienes el virus, y hasta ahora podías sacar salvoconducto. Pero, por ejemplo, se establece, a veces la gente establece cordones sanitarios con un termómetro, a veces con un mal termómetro. Ya, pero supongamos que es con un buen termómetro y con una persona entrenada. Si yo fuera al hospital por coronavirus, solo si fuera un grupo de personas por coronavirus al hospital porque están graves, pongámosle que una micro, vamos a hacer una imagen, va una micro llena de personas que tienen coronavirus y van al hospital porque están enfermas, suficientemente enfermas como para ir a consultar al hospital. Solo un lado de la micro tendría fiebre, la mitad de la gente no tendría fiebre. Claro. Eso de los enfermos que van a hospitalizarse. De la gente que pasa la cuestión en su casa, 40%, datos chilenos, recientes y estables del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si yo pongo un cordón sanitario, no puedo encontrar más de 20 y tantos, 30 y tantos % de la gente que tenga la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con un cordón sanitario, por ejemplo, si yo tuviera que hacerme cargo de la zona ahí de La Ligua para adentro? Digo, pongo un cordón sanitario, pero cualquier persona que pase, yo tengo que tenerla en un aislamiento durante 14 días. Porque esa es la medida que yo tengo que tomar si me quiero asegurar. Pedirle a la persona un certificado de residencia. Oye, si yo puedo tener el virus y tener el certificado de residencia de aquí, de allá o de otro lado, da lo mismo. Exacto. El certificado de residencia no garantiza mi condición respecto del virus. Entonces, incluso rematando lo que te venía diciendo de la cosa de si sirve el confinamiento, uno de los grandes problemas del confinamiento es que dificulta la atención incluso de la gente que tiene problemas. Si yo estoy enfermo, tengo coronavirus y me toca el toque de queda o me toca ahora los confinamientos de Valparaíso, de Santiago, es complicado incluso que recurra a ayuda, pero además es complicado que me ayuden los vecinos, por ejemplo, ¿cierto? Porque empieza a dificultarse todo, empieza a dificultarse el movimiento para poder ir a buscar a esta gente que son finalmente mi objetivo, buscar a los que pueden contagiar, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, si yo pongo confinamiento así y pongo salvoconducto y me pongo por ese lado de la represión, ocurre una cosa. A mí no me conviene, o sea, a mí digo, yo soy una persona que vive en un cerro de Valparaíso. La autoridad, digamos. A mí no. No, pero yo al revés, yo ya no la autoridad, yo soy la persona que vive en el cerro de Valparaíso. Ya. Trabajo. Perfecto. Se perdió el audio, Aníbal. Se perdió tu audio. Aníbal, se apagó el micrófono. Ya, ahí volví. Ahí sí.
Sí, Ahí volví, que no sé cómo bloquear las llamadas. sí. Bueno, yo supongamos que soy una persona, un trabajador, ¿ya? Ujú. Y tengo que, o me busco la vida porque soy un trabajador independiente y ahora me quedé con más dificultades, o bien tengo una pega a la que tengo que ir. Si yo me declaro enfermo, tengo grandes desincentivos para hacerlo, porque por ejemplo me van a poner problemas en el trabajo. Hemos visto casos aquí, tenemos 3 casos al menos, Corpora Tres Montes, que tuvo un brote grande y que siguió trabajando, en el puerto un brote grande también, que han seguido trabajando a pesar de tener a la gente y forzando un poco a seguir. Tenemos otro brote en una empresa tecnológica, en Samsung también, que a la empleada que pidió asesoría, le empezaron a hacer bullying incluso su compañero, de manera que no me conviene, y encima, si tengo que, por ejemplo, sacar un salvoconducto para hacer todo esto, no puedo porque soy PCR positivo, ¿ya? Lo cual está bien en el sentido de que yo me tengo que quedar en la casa, pero si no me dan facilidades para que me quede en la casa, si yo no tengo ningún tipo de apoyo más que una cajita o un subsidio de 100 lucas totales, 100 lucas que no son 100 lucas, sino que es el complemento para poder llegar a 100 lucas. Exacto, Y claro. si tengo eso, poder sacar 2 salvoconductos, por ejemplo, me significa poder buscarme la vida, poder hacer algo. Por lo tanto, yo no tengo ningún incentivo a declararme enfermo. Yo no tengo, si en este momento, con la forma represora que se ha hecho, aquí el Ceremi de Salud, por el brote que hubo en el hospital biprovincial, en la construcción del hospital biprovincial, apareció amenazando con sumario a la gente. Si tú me decís que me voy a hacer un sumario por enfermarme, yo me aguanto la tos, me aguanto la fiebre, encima voy a perder la pega, no tengo la facilidad de la licencia. Entonces, al final lo que se hace es dificultar que la gente se declare enferma, ¿ya? Cuando tú dificultas que la gente se declare enferma, no detectas a quienes puedes transmitir. Entonces, sigue encerrando, sano con enfermo. Si a mí me dices que Carabineros me va a impedir por la vía de mandarme a la cárcel, que yo vaya, que yo salga, porque tengo PCR positiva, pero yo no tengo nada con qué subsistir entre medio, me estáis poniendo entre la espada y la pared. Yo me tengo que quedar en la casa, eso es lo correcto lógicamente, pero para quedarme, yo como todos los días, es un hábito saludable comer todos los días y varias veces al día, no una pura vez. Claro, entonces... si tú dificultas, y entonces dificulta el movimiento de la gente indiscriminadamente, y encima piensa que las actividades esenciales ocupan casi todas las letras del alfabeto. La baja de movilidad que se consigue en Chile, con la forma en que se definen las actividades esenciales, tampoco es significativa, y por lo tanto lo que tú haces en realidad es mantener a la gente moviéndose, dificultar la coordinación, dificultar la solidaridad, dificultar que puedas buscar a los casos y puedas aislarlos, de manera que esto ha sido, yo lo represento como una especie de experimento en el cual nosotros hicimos el contra a la mayoría de las políticas que se hacen en el mundo, que normalmente la política se basa en buscar los casos, buscar los contactos y aislarlos, y como complemento puede usar estos encierros, estos confinamientos masivos por periodos. Nosotros hicimos lo contrario, dijimos, ¿qué pasa si hago un puro confinamiento y dejo de buscar los casos y los contactos? Y la situación actual nos tiene entre los países top en contagio y además con una situación donde todavía nos falta pasar por una parte importante de la epidemia. Para Santiago probablemente esto empiece a decaer en las próximas semanas, no sé, porque ya va a haber mucha gente que se contagió, pero en el resto de las ciudades esto es una oleada que va en cascada, por lo tanto también va creciendo. Y va creciendo, pero además se va propagando en redes. Entonces ustedes pueden tener una situación controlada en el valle y de repente llega alguien, se descontroló esto, no aislaron bien, y tiene una epidemia en el valle, ¿cierto? Entonces es parte de la gran epidemia que afecta a Chile, pero es una epidemia
chiquitita local. Eso es importante también entenderlo porque así como se transmite para todo el mundo, localmente sí se pueden controlar. Claro. Bueno, estamos con el doctor Aníbal Vivaceta, nuestro invitado de hoy, conversando un poco sobre salud pública, epidemiología y la pandemia. Estamos a través de nuestros estudios virtuales, de Estudio Televisión y HE Radio de Cabildo, la 88.3, que nos está acompañando y difundiendo nuestro programa por toda la provincia de Petorca. Aníbal, te voy a invitar un poquito a las redes sociales, donde allá hay mucha gente que ya ha comentado. Raúl Cerey nos saluda, dice hola, gracias Raúl por vernos. Marifer de Catapilco nos está diciendo hola también, gracias Marifer por vernos. A Lucén del Pilar Ramos Arancía nos dice hola, gracias por vernos. Hugo Méndez Díaz también nos dice hola, que es nuestro director del programa, nos saludamos también. Samantha Sánchez nos manda un aplauso, gracias Sami por vernos. Rodrigo Bobadilla nos dice hola Doc y a todos, gracias Rodrigo por vernos y escucharnos. Leslie Godoy nos dice saludos doctor, gracias por la invitación, gracias Leslie por vernos. Jessy Vergara nos dice hola doctor, muchas gracias Jessy por vernos todos los viernes. Loreto Montenegro nos saluda también, gracias Loreto por vernos. Erika Soledad nos dice interesante, súper saludo. Guillermo Marcón Osorio, gracias Erika por también, nos ve todos los viernes, todos los programas. Sandra Zamora nos dice buenas tardes doctor, buenas tardes Sandra, gracias por vernos. Don Mario Julio nos dice hola doctor, lo felicito, yo soy hipertenso. ¿Cómo me podría afectar el virus si me contagio? No sé, Daniel, ¿le quieres contestar tú o lo contesto yo? O sea, como quiera, yo lo que tengo son más bien los datos del ministerio, que ha mostrado que efectivamente entre las personas que se complican hay una cierta proporción de hipertensos que tampoco es tan dramática. Es importante mantener la hipertensión controlada. Yo creo que el mensaje más importante es que en algún momento se habló de que ciertos medicamentos podían estar asociados a aumentar mucho el riesgo y hubo gente que se asustó, especialmente en otros países, y suspendió el tratamiento. No es adecuado dejar los tratamientos y si bien existe un poquito de riesgo mayor en la gente que tiene hipertensión, no es una cosa como para salir corriendo en pánico y la base es mantener por una parte el control de la hipertensión y por otra parte, ojalá le haya tocado al doctor Marcone a usted cuando que sea paciente de él, porque Guillermo le habrá enseñado que el tema de la vida saludable y todo es fundamental en el control de la hipertensión y de todo. O sea, para enfrentar la COVID, mientras mejor comamos, mientras mejor nos movamos, hagamos ejercicio, vamos a estar mejor preparados, y incluso teniendo hipertensión o lo que sea, pues una hipertensión controlada también va a ser una buena base. Bueno, don Mario Julio justamente es paciente mío, así que es bastante bien cuidado, así que está impecable. ¿Ah? Oye, Aníbal, mira, hay Pepa Osandón nos dice Aníbal, la firme. ¿Esta pandemia es tan grave como para confinar a todo el mundo? Es una pregunta directa para ti. Lo que pasa es que, bueno, primero, yo no soy partidario de estos confinamientos para todo el mundo porque lo que ocurre es que, como te digo, pues, juntas sanos con enfermos, o contagiantes con contagiables, por decir así, no hace esa distinción, incluso dificulta mucho atender a los que tienes que aislar, ¿ya? Pero además, pensando en general, en medidas drásticas, como podría ser a lo mejor suspender las clases o ese tipo de cosas, sí se produce en general en los países que han enfrentado la epidemia sin buscar controlarla. Ya aquí hay una pata que hacer para el lado, así. Cuando yo enfrento una epidemia, mi objetivo debe ser siempre que yo la controle, y para nosotros en epidemiología controlarla es impedir que siga circulando el virus, ¿ya? O llegar a un nivel, hay enfermedades que yo nunca llego a cero, pero llegar a un nivel normal para el lugar, ¿ya? Malaria, no sé, puedo tener un brote grande de malaria, pero mi objetivo es llegar a un mínimo, ojalá erradicarla, pero no es tan fácil. Entonces, en general, cuando tomamos medidas de salud, tenemos que calibrarla en función de lo que queremos lograr, que en este caso normalmente debiera ser que yo impida que el virus circule. Lo que le pasó a Nueva Zelanda, por ejemplo, que de repente tienen reentrada de casos, pero en general,
Claro, en general uno dice, este país consiguió parar la transmisión del virus, o Santa María que lo paró para 18 personas, pero lo paró, ¿ya? Entonces, si yo para ver para producir esa parada de la circulación del virus, si tomo medidas como, por ejemplo, parar todas las universidades, los colegios, las escuelas, todos los liceos de todo Chile, claro, conviene que calibre cuál sería mi mayor riesgo. En países europeos donde las medidas se tomaron tarde o donde perdieron, porque en realidad lo que les pasó a los europeos es que perdieron la trazabilidad, dejaron de poder seguir los casos, se organizaron mal para seguirlo, confiaron también en que la gente volvía. Una de las cosas fue decir, ya, dejamos que la gente se confine y le confiamos en que van a estar 14 días sin transmitir o sin salir, digamos, y en ese relax los europeos se les disparó la cosa. Y efectivamente lo que se ha visto es que se te acumula una cantidad de muertes importante, que puede ser bien dramática y que se concentra en algunos grupos. Característicamente, por ejemplo, en los hogares de ancianos, típicamente brotes con alta letalidad en hogares de ancianos, ¿cierto? En general, en gente que es bien mayor, y muchos de ellos que fallecen todos los años por influenza o por otras cosas. Sin embargo, también se producen casos, y esto es importante, casos bien fuertes, bien severos, en personas que son mucho más jóvenes y que tienen otra condición. Entonces, ahí, para preocuparse, tenemos un problema en Chile porque no podemos calibrar bien qué tanto daño nos ha hecho por las cifras estas de los fallecidos, que ha habido todos estos problemas para entregarla, y que además, te comento que cuando nosotros investigamos un poco las cifras que hay desde el Ministerio actualmente, aparentemente hay el aumento de muertos totales en los 3 primeros meses, marzo, abril y mayo, incluso considerando los números aumentados, los últimos números que tenemos aumentados del Ministerio, que no son no sabemos si son los últimos, pero es que no sabemos si son la última, es lo último que han publicado. Ahora, este cambio, aprovechando, te voy a preguntar, el asunto de estas cifras nuevas, de este número nuevo que se adicionó, ¿eso fue por un cambio metodológico en llevar, digamos, el estudio de la pandemia, o por qué se produjo esta diferencia, digamos? Yo creo que se produjo porque el ministro Mañalich nunca ha sido riguroso con el manejo de las cifras ni con la veracidad de las cifras. Yo durante harto tiempo estuvimos siguiendo la relación que hay entre los fallecidos y los enfermos, y nos parecía que había cosas sorprendentes. Sin embargo, en el equipo que yo trabajo, como que yo soy el más viejo, el que había trabajado en el ministerio, y para mí me parecía inconcebible que tuviéramos fallecidos que el ministerio identifica como fallecidos COVID y que no son identificados así en los informes del ministerio. Ahora, aquí yo tengo que hacer varias salvedades, porque el tema de los fallecidos tiene varias complejidades. Lo primero es que existe algo que se llama el acuerdo tripartito, que funciona entre el Registro Civil, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud. El Instituto Nacional de Estadística tiene que decir cuántos somos, cuántos nacimos en un año, cuántos fallecieron, ¿cierto? Por lo tanto, es el dato oficial. Sin embargo, ese dato oficial parte en que alguien inscribe una muerte en el registro civil. Y al inscribir una muerte, pasa que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una herencia que tengo que hacer la posesión efectiva con mi hija, pero resulta que esto tiene que ver con una abuelita que murió en el exilio en Alemania. Yo tengo que inscribir a la abuelita que se murió, por decir, el año 75, en algún momento tengo que pasar el trámite aquí de la posesión efectiva, esa persona tiene que estar inscrita como fallecida acá. Por lo tanto, yo puedo tener en el registro civil una persona que falleció el año 75 y que va a caer además en un registro civil concreto, en el de, no sé, creo que eso es Independencia o Santiago Centro. Caen todos ahí, ¿ya? Entonces,
Eso, claro, si yo hago una estadística en bruto, me sale que se muere gente ahí, pero además me sale mezclado porque hay gente que viene de años anteriores, del siglo pasado. Entonces, Claro. lo que hace el registro civil es que le entrega esto al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud todos los días lunes recibe esto. Por el tema de la pandemia, los días miércoles ya las especialistas en esto, son 3 especialistas que trabajan y están absolutamente entrenadas en esto, clasifican según los criterios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y tienen este informe. Y le entregaban el informe al ministro. ¿Qué ocurrió? Que el ministro confiaba en otro sistema, que es un sistema que inventaron ellos, que es un sistema de informe telefónico desde la Ceremi, más sacar unos datos que estaban en el sistema de vigilancia del EpiVigila, mezclar bases de datos no filtradas, no trabajadas por especialistas en datos, sino que un poco el asesor del ministro que llama y pregunta cuántos fallecidos hay en tal parte. Una cosa muy al cohete, realmente esa es la palabra, al cohete. Entonces, en el sistema y al ministro esto le convenía, porque lo que él obtenía de números eran números que no eran los números que le daba al resto de la gente. Pero aquí yo tengo que hacer una salvedad, porque ocurrió que por el tema mediático, porque gran parte de esta epidemia se ha manejado en Twitter, o sea, y aparece gente, no sé, espacio público, un periodista, un abogado, un economista, diciendo lo que hay que hacer en epidemiología. Entonces, claro, entonces cuando Alejandra Matus y Espacio Público empiezan a emplazar al ministro porque los datos de fallecidos están mal, la respuesta primero hay que decir, esos emplazamientos fueron bastante débiles técnicamente. El primer emplazamiento de Alejandra Matus, hay que recordar, habló de 9.000 y tantos muertos en un mes, pero claro, esos son todos los fallecidos, todos los años, como 9.000 muertos más o menos. Eso sería que la cifra es normal, digamos, para marzo o para abril, por ahí, ¿ya? La cifra fluctúa, es más baja en los meses de verano y más alta entre junio, julio, agosto, ¿ya? Claro. Después fueron como que hubo una discusión donde de ninguno de los dos lados, ni del lado de Alejandra Matus o del Espacio Público, había conocimiento técnico de qué significa cuando yo tomo datos del registro civil y estoy sumando todo con todo, o qué significa tomar los datos del ministerio que tienen otro filtro, ¿ya? Y el ministro, en vez de contestar la cosa técnicamente y de haberse asesorado técnicamente, el ministro Mañalich lo que hizo fue empezar a tirar más datos a la mesa que tenían más problemas técnicos. Y por lo tanto, el nivel de la discusión bajó muchísimo, que se empezaron a tirar a la mesa números y datos que no estaban verificados. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Estamos a la espera de que de alguna manera se informen estos fallecidos en exceso por COVID o asociados a COVID, es decir, que tienen un diagnóstico de alguna manera que el Ministerio de Salud consideró, los técnicos del Ministerio, o las técnicas del Ministerio de Salud, consideraron que estaba asociado a COVID, y que tienen que ser incluidos. No sabemos cómo nos van a informar, porque hay gente que falleció en un momento y otra en otro momento, y si simplemente agregamos 2.000 fallecidos en algún momento, todos los cálculos que hagamos nos van a salir cualquier cosa, de mala calidad, ¿ya? Claro, no muy fidedigno. No muy fidedigno, porque nos van a alterar. Es como que la gente viniera así, los fallecidos, de repente pega un salto, y cuando uno hace los cálculos, calcula las tendencias. Entonces, ahí hay una cosa, pero también quiero decir que los datos del ministerio que sí están disponibles son bien sorprendentes también, realmente sorprendentes, porque muestran que entre marzo y mayo la sobremortalidad total, nosotros calculamos, el método para calcular la sobremortalidad no es fácil, porque todos los años la población crece. Por lo tanto, yo no puedo hacer un promedio de varios años, porque me va a salir, si yo tomo, no sé, del 2013 que tomamos nosotros al 2019, me va a salir como el año del medio más o menos, va a ser lo que me saldría como la tendencia. Entonces, ahí hay que hacer otros cálculos por población y calculando cuántas... A ver, es más fácil calcular o decir
cuánta gente teórica se murió más este año que decir tantas personas más se murieron, porque insisto, tantas personas más se murieron que el año anterior, pero claro, el año anterior también se murió más gente que el anterior, porque generalmente muere más gente para atrás, o sea, claro, cada vez más. Cuando crece la población, cuando crece la población ha muerto más, o sea, va muriendo más gente, pues si somos 20, casi somos 19.458.310 según el INE, este año. El año anterior éramos 19.100.000 o algo así. Entonces, claro, es normal más gente. Cuando calculamos esto, que es un cálculo teórico, yo no puedo decir se murieron tantas personas, sino que es una aproximación teórica a los promedios y las tendencias, nos sale sorprendentemente menos de lo que ha salido en toda la discusión. Nos sale una sobremortalidad sobre el promedio, que no es la manera ideal, o sea, pero nos sale de 2.000 y tanto, y si lo calculamos de la manera ideal, nos sale menos aún personas fallecidas extra entre marzo y mayo. Y entre marzo y mayo el Ministerio de Salud informaba 3.000 personas fallecidas prácticamente. De manera que te interrumpo tres segunditos. Ya estamos en la hora para que HE Radio de Cabildo nos despidamos de ellos, ya, porque ellos tienen un calendario un poquito más estricto que nosotros en Estudio TV. Así que saludamos a la gente de HE Radio de Cabildo, la 88.3. Le agradecemos por haber estado en nuestra transmisión este día viernes, y los dejamos invitados para el próximo viernes para un nuevo programa de pronóstico médico con invitados tan importantes y tan entretenidos como el doctor Aníbal Vivaceta. Así que muchas gracias, gente de HE Radio, y nosotros continuamos, Aníbal. Continúa lo que es la idea que estamos conversando sobre esta sobremortalidad que está conversando. Claro, entonces estamos todavía intentando entender por qué, si bien hay una cantidad de gente fallecida asociada a COVID, aparentemente si las cifras que tenemos del ministerio, las últimas que han dado, que no son las últimas que tienen que dar, pero si el total de fallecidos para marzo, abril y mayo no cambia, y solo cambia a qué se le atribuye que fallecieron, sería bien sorprendente, porque implicaría que falleció menos gente por otras causas, ¿ya? Esto tiene algunas explicaciones, por ejemplo, cuando tú confinas bajan los accidentes de tránsito, hay gente que si no se hubiera muerto de esto se habría muerto de gripe, de otro virus que hubiera circulado, pero de todas maneras el resultado que encontramos al tratar los datos de manera más técnica que lo que ha salido en Twitter es que la sobremortalidad general, no lo que está asociado a COVID, es curiosamente más baja. La sobremortalidad es más baja que las muertes que se le atribuyen a COVID. Insisto, esto depende de que los datos del ministerio no vayan a cambiar ahora en los totales cuando informen. Entonces, este es un dato fundamental para lo que preguntaba Pepe Osandón, o Pepa, no sé, que era si se justifica confinar, porque si yo veo, te pongo otro dato, porque hablamos de los fallecidos, pero los fallecidos son en función a cuántos se han enfermado, porque si se enferma toda la población de Chile y yo digo, se murieron 1.000 personas, no es lo mismo que si recién se han enfermado 10.000 personas y se han muerto 1.000, porque yo digo, se van a seguir enfermando y se me va a morir un montón. Entonces, claro, los datos que relacionamos para ver esa gravedad normalmente es cuánta gente fallece, cuánta gente se enferma, ¿cierto? Y cuánta gente de la que se enferma fallece, esos tres datos, ¿ya? Y resulta que tenemos una incertidumbre grande en los dos, pues no sabemos cuánta gente se enferma, claro, y no sabemos el total de cuánta gente fallece. Al no poder calibrar eso, no podemos decir si alguna medida extrema se justifica, y ni siquiera podemos decir si funciona después, cuando sea tomado, ¿ya? Uno de los grandes problemas del confinamiento es que no existe un criterio de salida claro en Chile. ¿Por qué una comuna deja de estar en confinamiento? Hay unas cosas descritas de cuántos casos por kilómetro cuadrado, pero son cosas bastante vagas, y en realidad la decisión de que una comuna deje de estar confinada también es bien arbitraria, ¿ya? Pero yo insisto, no existe una evidencia de epidemiología que muestre
que el confinamiento termina siendo eficaz. De hecho, los únicos trabajos que se conocen donde se habla de la eficacia del confinamiento masivo, a toda la gente, a todos, no encerrar a los que pueden contagiar, sino que masivamente, son más bien modelos matemáticos. Eso es bien sorprendente, porque toda la gente, de hecho, sale y dice, debieron encerrar Santiago antes, si hubieran encerrado Santiago antes, esto no habría pasado. Y en realidad, si tú encerraras a Santiago antes, pero no buscaras los casos, esos casos se habrían ido para sus casas, habrían contagiado a otra gente, la gente sale a comprar el pan, le da el salvoconducto, y sigue contagiando. Claro. Es decir, tú no lo paras por eso. Y la gente, cuando es loco, porque se convencieron de que esa era una medida eficaz, cuando uno explica cuál es la evidencia, el nivel bajo de evidencia científica que hay, la gente se enoja, piensa que uno quiere que todo el mundo se enferme, y en realidad es más bien lo contrario. Es que lo que yo planteo es que es más fácil prevenir cuando tú fortaleces la organización en los territorios, la organización comunitaria, y la gente aprende a cuidarse, a pensar. Yo, por ejemplo, me voy a contagiar de ti porque tomo decisiones en mi interacción, me acerco demasiado, comparto el celular, comparto de repente, no sé, la cuchara para revolver el café, cosas que terminan pudiendo transmitir. Entonces, tengo que concentrarme en que la gente aprenda eso, pueda razonar eso, porque va a ser de sus decisiones que va a depender el que se contagien o no. ¿Ya? Y ese es el punto fundamental. El resto, el encierro de la gente, no solo está demostrado, entre comillas, en gráficos matemáticos, pero ya vimos, si este mismo ministro Mañalich dijo que no se le habían derrumbado los castillos de naipes. La gente le cree a encerrar indiscriminadamente, y sin embargo encerrar indiscriminadamente era parte de los castillos de naipes de Mañalich. Claro, así es. Aníbal, vamos a ir un poquito a las redes sociales porque tenemos un montón de preguntas y saludos. Dice, un gusto estar otra vez aprendiendo de lo que está pasando sobre el COVID-19. Saludos para usted, Doc Guillermo, y también para el doctor Aníbal Igaceta. Excelentes sus explicaciones, muy entendibles para la gente. Cariños, Liz Castro, de La Ballena, aquí en La Ligua. Wendy Figueroa nos dice, hola Doc, qué bueno estar nuevamente en su programa. Me encanta, cariños y saludos al invitado. Gracias, Wendy. Jimena Paredes Aburto dice, súper Aníbal. Jorge Caradeus, felicitaciones Guillermo por tu invitado respecto a las medidas preventivas que se han tomado y la diversidad de opiniones de expertos y otros no. Vi un video de un médico en epidemias del extranjero que señalaba que el uso de la mascarilla en forma permanente hace mucho daño a la salud, por cuanto en ella se generan otros virus y hongos, y además volvemos a respirar el CO2 que eliminamos, ya que queda confinado al quedar tapada la nariz. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación, Aníbal? Ya, mira, yo creo que aquí es importante lo que decía, no me acuerdo el nombre de la persona que estaba... Jorge Caradeus. Ya, Jorge. Hola Jorge. Es importante esta mención. Hay gente que opina un montón sobre epidemiología. Yo pongo siempre como ejemplo Espacio Público porque ha concitado muchísima atención, pero son gente que se dedica a la economía, que están haciendo epidemiología hace 100 días y que, no sé, a mí me costó 30 años. Entonces, de repente la gente opina sin fundamento, sale mucha cosa de prensa que de repente un periodista encuentra un artículo que dice que el virus, si yo toso, puede saltar a 11 metros, salía la otra investigación. Entonces, ya puede ser entonces que me ande contagiando en la calle, pero en realidad hay harto conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo. De las mascarillas, ¿qué se sabe? Bueno, primero les hago notar que esto ha venido por oleada y que la información científica, por desgracia, se ha visto muy contaminada por el cuento mediático, por el interés en aparecer y toda la cuestión. Entonces hay varios trabajos importantes, significativos durante esta epidemia que han tenido que ser lo que se llama retractados, retirados de la revista donde se publicaron, porque
daban resultados que no eran correctos, que no eran honestos las conclusiones respecto a los datos que había. Hay varios ejemplos de cloroquina y qué sé yo, pero ¿por qué menciono las máscaras? Porque justamente ahora, estos días, está en discusión la solicitud de retractar un artículo que decía, hablaba maravillas del uso de mascarilla, y resulta que en realidad la cuestión no era tan así. ¿Qué sabemos de las mascarillas? Que bien utilizadas en las situaciones donde realmente se necesitan, protegen. ¿Dónde protegen? En la interacción de los seres humanos. Si no hay dos personas interactuando, no tiene ningún sentido que yo ande con mascarilla. Ahora en Valparaíso nos exigen andar con mascarilla en la calle, pero si yo voy por la calle solo, es imposible que contagie a alguien o me contagie, porque el virus, ya lo dije, no se transmite por el aire, ni queda en el aire. Eso también ha sido una cosa que los medios de comunicación han malinterpretado y han hecho escándalo de datos que son mucho más sencillos. Hubo un trabajo bien importante de un grupo chino que investigaron cómo, si persiste o no el virus en el aire en diferentes situaciones. ¿Y dónde persiste? En los baños cerrados, en los baños de, ¿cómo se llama? Donde hay poca ventilación, ¿cierto? Circula la gente, especialmente en los lugares más transitados, y en los lugares que estén básicamente cerrados. Solución para eso, abrir las ventanas, es tan simple como eso. En salas de aislamiento de personas con COVID, donde se mantienen las ventanas abiertas, el virus no se mantiene en el aire, ¿ya? Por lo tanto, la mascarilla no me sirve para evitar la transmisión por el aire. ¿La mascarilla para qué sirve? Para que hay dos tipos de mascarillas. La quirúrgica o las mascarillas de varios pliegues de tela me van a permitir que yo no bote saliva al exterior. Son para no contagiar a los demás, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Una mascarilla de quirúrgica yo la uso para que mis babitas no le caigan al paciente cuando lo estoy operando, ¿cierto? Esa es como la idea, de ahí viene la mascarilla. Esa es la función. ¿Ya? De que yo no contamine al otro. Entonces, cuando usamos mascarilla, tiene que ser en los espacios de interacción, fundamentalmente en los espacios cerrados, porque en los espacios abiertos mi mayor protección es mantener la distancia y el hecho de que la ventilación va a hacer que rápidamente el virus se disperse y no sea contagiante, ¿ya? En los espacios abiertos, el aire es muy seguro. Interactuar con la gente al aire libre, con distancia física, es muy seguro. Es más seguro que la mascarilla. ¿Por qué? La mascarilla tiene dos problemas que hacen que pueda ser incluso peor que no usarla. Por una parte, puede que yo la contamine tanto al ponérmela, al sacármela, contamine las cosas al sacármela, me confía a lo mejor de una mascarilla que no filtra, y ahí viene la segunda cosa, que además cuando yo uso una mascarilla suelo tener la sensación de que estoy más seguro. Esto está estudiado internacionalmente, no es una cuestión ni una pura impresión. Cuando yo uso una mascarilla, tiendo a acercarme más a las otras personas, tiendo a cometer errores como ir a mirar su celular y tocar la pantalla del mismo celular que tocó la persona. Grave, porque ahí sí que me voy a contagiar por mi mano. Entonces, hay trabajos que muestran que el buen uso colectivo de mascarilla en espacios que son de más riesgo, como básicamente los espacios de interacción cerrados, ¿ya? Y especialmente porque generalmente los espacios cerrados también tienen menos lugar para que yo mantenga la distancia física. En ese caso se ha mostrado que pueden ser eficaces, pero tiene que ser una mascarilla que sirva, que tenga la calidad suficiente. Tengo que poder ponérmela bien, sacármela bien, no andarme agarrando la cara, porque si me ando agarrando la cara estoy sonado. De hecho, si me empieza a agarrar la cara, la mascarilla ya no sirve. Debería cambiarla en principio. Y además, cuando me toco la cara, si yo no me he lavado las manos, supongamos voy con la mascarilla, me empieza a molestar, yo andaba en la calle comprando, toqué cosas y qué sé yo, no me lavé las manos y después me agarro la mascarilla para arreglármela, ahí es donde me estoy metiendo el virus. Entonces, por ejemplo, cuando exigen, como en Valparaíso, ojalá la gente pueda fijarse en cierta información. Nosotros tenemos un sitio en Facebook y en Instagram que se llama Sigamos la Epidemia.
con estudiantes, y ahí damos información. Entonces ahí viene, por ejemplo, información de cómo usar bien la mascarilla. El Ministerio de Salud tiene también material. La idea es que, como nos exigen, por ejemplo, en Valparaíso, la usemos bien. En los lugares donde no se exige, yo al aire libre no le veo ninguna utilidad, y como digo, si uno mira las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Norteamericano de Control de Enfermedades, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, lo que verá es que se recomiendan cuando estoy atendiendo pacientes, cuando tengo una persona sospechosa, dentro de las casas, por ejemplo, si hay una persona que tiene síntomas, el ideal sería que mientras se toma una medida, si se va a aislar, si va a ir a una residencia, si se diagnostica, mientras ocurre todo eso, y si se va a quedar en la casa, por supuesto mantenerlo, en la interacción la persona debería usar mascarilla, pero nunca se justifica que yo use una mascarilla si no tengo otro ser humano cerca, alrededor, ¿ya? Porque me va a llegar de otro ser humano, no me va a llegar del aire, claro, ¿ya? Del aire. Y lo otro, como les digo, Aníbal, no confiarse en Aníbal, mira, aquí hay una pregunta de Rodrigo Adilla que también tiene que ver un poco con el tema. Dice, de acuerdo al comentario del uso de la mascarilla bucal nasal, ¿sería conveniente entonces usar simultáneamente la mascarilla facial para prevenir de mejor manera? Saludos de Rodrigo y Maite Bobadilla, gracias por la info y excelente programa. Felicitaciones a ambos. Me imagino que mascarilla facial se debe referir, Rodrigo, al protector facial o al escudo facial. Claro, al escudo seguramente. Mira, lo que ocurre es que un principio del uso de elementos de protección personal es que el elemento de protección personal es la última barrera. La primera barrera es el autocuidado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la primera barrera aquí? No es ponerse más cosas, sino mantener la distancia. Ya, no sé, a lo mejor Rodrigo no estaba cuando yo expliqué, el virus se transmite, voy a partir de nuevo de acá, va a llegar a mi cara, a mi boca, a mi nariz o a mi ojo, desde mis manos, no desde el aire. Va a llegar porque yo me toco y yo toqué otras cosas. ¿Y qué cosas toqué? Cosas que tocó la persona con sus manos contaminadas, pero también cosas a las que le saltaron gotitas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que como nos vamos confiando y como por otro lado va siendo incómodo, nos vamos confiando, entonces no usamos bien la mascarilla, no usamos bien el escudo. Una mascarilla con un escudo es más incomodidad, son cosas que no estamos acostumbrados, y uno dice, no, si yo puedo, pero cuando uno observa lo que hace la gente usando elementos de protección personal, se da cuenta que se toca más la cara que antes, ¿ya? Entonces, si voy a sumar que me voy a andar tocando más la cara, que tengo una serie de cosas de riesgo, que no siempre me voy a desinfectar las manos cada vez que me vaya a tocar la cara, y que encima tengo la tendencia psicológica a acercarme más a la gente y perder la medida principal, porque ya lo digo, no hay ninguna mascarilla que supere al hecho de estar a más de 2 metros de una persona. Yo les pongo siempre el mismo ejemplo. Yo trabajé en ébola en África y se moría una de cada 3 personas que se contagiaban. Nadie quería contagiarse. No es como aquí que uno dice, bueno, ya, si me contagio, lo más probable es que no me pase nada. Ya, por último, ya me contagié, estoy tosiendo, no es tanto. Pero en África, en ébola, tú no querías contagiarte. Y mi única protección, yo trabajaba haciendo epidemiología, por lo tanto, al no atender pacientes, no trabajaba en la parte donde están vestidos enteros, sino que mi rol era fuera entrevistando a la gente y conversando, y por lo tanto mi única protección eran los 2 metros de distancia con la persona. Una rejilla de esta naranja de construcción con la que delimitan las cosas en la calle cuando están arreglando, una rejilla por cada lado, 2 metros de distancia, y conversando así con la gente y al aire libre. Ahora, insisto, los lugares cerrados empiezan a depositarse más las partículas, y por lo tanto es más fácil que toquemos y es más difícil mantener la distancia, pero aún así es imposible reemplazar con una mascarilla lo que hace la distancia física, ojalá de 2 metros. Ahora, la otra respuesta, escudo y mascarilla, son mucha incomodidad, cumplen funciones equivalentes, ¿ya?
y por lo tanto no tendría mucho sentido. Ahora, yo realmente encuentro interesante el escudo porque puede ser incluso a veces más cómodo, podría ser que no me estuviera tocando directamente la cara, sino arreglando acá arriba, pero hay que ver también que si yo ando con escudo va a salir igual toda la gota y por lo menos en la zona hacia abajo mía voy a seguir contaminando mis manos al hablar, mientras respiro, y por lo tanto higiene de manos voy a tener que tener igual permanentemente, Claro. y distancia voy a tener que tener igual permanentemente. Igual. Entonces, claro, en una micro, en un colectivo, sí, la mascarilla va a ayudarme harto, pero tiene que ser que todo el mundo esté usando mascarilla que protege. Una cosa, un truco, para cachar, que es importante, como hubo el estallido, mucha gente se compró mascarillas o máscaras antigas, máscaras para lacrimógenas, hay montones de máscaras circulando, se agotaron en el home center en un momento. Cuando una persona usa una máscara que tiene una salida de aire, estas máscaras que yo respiro y botan el aire, no filtran el aire que botan, ¿ya? Eso es importante. Luego, si yo tengo virus COVID, o sea, SARS-CoV-2, tengo el virus de coronavirus y me pongo una mascarilla, yo tengo una así bacán, que con cerrada entera, con un filtro grande y todo, pero cuando yo respiro suena así y tira para afuera. Claro. La gente a veces, no sé, entra a un local comercial y la gente onda, oh, mira, esa persona está bacán y nos está protegiendo a todos porque anda con una mascarilla de esa, o incluso está la N95 que tienen un filtro respiratorio, la blanca tiene una cosa al medio. Exacto. Por esa, o sea, ese, que en realidad más que un filtro, ese es el aliviadero, porque claro, yo dije filtro, pero en realidad ese es el aliviadero, por ahí tiro el aire. La salida del aire. Exacto. Bueno, si yo tiro el aire por ahí, esa cuestión no tiene filtro, no tiene, curioso, Claro. o sea, justamente yo dije filtro, pero no tiene, ahí no filtra por el tejido, pero ahí yo tiro el aire directo para afuera y por lo tanto estoy tirando mis gotitas. Entonces, estas máscaras como la N95 o las máscaras que tienen filtros, estas cuestiones grandes, así como de plástico que la gente se pone, no protegen a las otras personas. Es lo importante. Yo voy a andar protegido, si es la máscara correcta, o sea, los filtros correctos, pero Claro. al resto de las personas, ojo, cuando yo tengo una persona con una máscara de esa, claro, y cuando yo estoy al lado de una persona con una máscara de esa, doble cuidado, porque esa persona está tirando lo mismo que tiraría una persona que no, pero yo me puedo confiar, me puedo acercar pensando que, cierto, no me va a transmitir. Entonces, una persona que está así es más riesgo, o sea, tiene el mismo riesgo que no usando, y nada reemplaza a la distancia de 2 metros. ¿Cuántos son 2 metros? El largo de una cama. Importante. Exacto. El largo Muy de una importante. Oye, Aníbal, mira, aquí hay una pregunta. Carolina Garrido dice: ¿de verdad crees que la atención primaria tiene las capacidades y recursos para trazar y ubicar los contactos? Interesante la pregunta. Bueno, lo primero es que la atención primaria tiene condiciones muy distintas en diferentes partes de Chile, y por los recursos, por el entrenamiento y por la demanda también poblacional. Acá tenemos consultorios grandes en Valparaíso, ese FAM que tienen 26.000, 28.000 personas asignadas, lo cual dificulta la labor sin duda, y con un presupuesto bajo, porque el presupuesto de los CEFAM depende del aporte municipal, o sea, perdón, del per cápita más lo que puede aportar el municipio, y el municipio no todos pueden aportar, claro, y no todos pueden aportar mucho, a veces no quieren aportar también, depende, ¿ya? Pero también es diferente la situación de la pandemia, es decir, la situación de Santiago no es la misma situación de Valparaíso siquiera, pero menos de La Ligua o menos de, no sé, ayer estaba hablando con gente de Curanilahue, no es la misma. Y por lo tanto, la posibilidad de controlar en gran parte de Chile, porque Santiago no es Chile, sigue siendo enorme, porque hay atención primaria que es bastante cercana a la gente, que tiene más posibilidades. En cuanto a las zonas donde está mucho más alta la incidencia, hay mucho mayor circulación de virus, como puede ser Santiago
o incluso Valparaíso, Viña, Antofagasta. En esos casos, la atención primaria es, primero, una mucho mejor respuesta que la que se había estado dando, que era centrarlo en la Seremi de Salud. La Seremi de Salud, por mucho que se refuerce, no tiene presencia, no tiene conocimiento, no tiene ni siquiera instalaciones en los territorios, ¿ya? Toda la capacidad operativa la tiene la atención primaria, más allá de que pueda estar infradotada en algunos lugares más que en otros, y en general en Chile con muy poco aporte del Estado para la pega que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacer en estas zonas donde la cosa es más dura? Hay pocos recursos de la atención primaria, hay una gran demanda, muchos casos. La estrategia que se está implementando es una estrategia un poco, ¿cómo decirlo? No es ni completamente dentro del ministerio ni completamente fuera. Un poco va por el lado. La Escuela de Salud Pública en este momento, por ejemplo, está haciendo un curso de trazabilidad donde la plataforma aguanta 1.200 personas y tengo una amiga que ha estado tuvo 3 días tratando de entrar porque estuvo siempre saturada de gente haciendo el curso, ¿ya? ¿Quiénes son esta gente? Gente de la atención primaria, pero también gente de universidades, de organizaciones. Entonces, lo que hemos propuesto hace rato, lo que sacó recién una declaración hace pocos días la agrupación de la Asociación de Instituciones Formadoras en Salud Pública, fue la necesidad, por ejemplo, de poner en terreno a estudiantes para reforzar, pero para reforzar la atención primaria, no para andar inventando la rueda, no para hacer un monitoreo paralelo. O sea, creo que la atención primaria puede hacerlo en gran parte de Chile, sí. Creo que hay problemas de recursos, también lo creo. Creo que hay problemas de entrenamiento en hacer esto, lo creo porque durante mucho tiempo en Chile hubo delegados y delegadas de epidemiología en todos los establecimientos de salud. Formamos en cada establecimiento personas que pudieran hacer esto, como coordinar esto más bien, para una operación de la envergadura que se requiere. Eso se fue perdiendo, se descuidó esa red, por lo tanto también falta formación, pero se está haciendo a partir de este curso y eso, yo creo que es un buen camino, y la respuesta por otro lado es, si no lo puede o lo que no pueda hacer la atención primaria y lo que no pueda hacer la atención primaria con la ayuda de las organizaciones en el territorio, con la ayuda de la universidad, no lo puede hacer nadie más. O sea, no es un tema de que sea una situación óptima, es un tema de que es lo último, o digamos, no, más bien no lo último, es el primer eslabón de cualquier cadena, y es donde se basa, en ese sentido decía lo último, pero en realidad es mejor decir que es la base, desde donde es la pepa de la cuestión, desde donde se hace y se ha hecho siempre la intervención en el territorio para este control de casos y contactos. Entonces, claro, no está en una situación óptima, pero es lo que hay, con eso hay que trabajar y hay estrategias ahora para potenciarlo. Aníbal, bueno, el tiempo se nos va, hay una tremenda cantidad de preguntas y saludos, la verdad las cosas, yo le agradezco harto a la gente que nos está viendo, es imposible leer todos los mensajes, los vamos a leer después del programa. Lo que quería, Aníbal, antes, digamos, de terminar y de despedirnos, es si nos podrías, ¿qué mensaje tú le darías como médico epidemiólogo, como especialista en salud pública, a la gente de la provincia de Petorca, que estamos un poquito atrás mano, que hemos aumentado bastante los contagios estas últimas 2 semanas? De toda la provincia, y me gustaría que tú le dieras un mensaje. Somos una provincia que estamos sufriendo un problema de sequía, un problema de agua potable importante a diario, que no siempre hay disponibilidad de agua, a veces ni para darse las manos en ciertos sectores de la Ligua, de Cabildo, etcétera. Me gustaría que tú nos dieras un mensaje de despedida a toda la gente de nuestra provincia de Petorca. Ya, lo primero, bueno, que las acciones que tomamos para contagiarnos o no, en primer lugar dependen de lo que hagamos en la interacción de cada momento, de cada cotidiana, y por lo tanto tenemos que intentar entender lo mejor posible esto que les explicaba y siempre estarlo aplicando a lo que yo hago. Entonces eso finalmente te va a terminar siempre traduciendo en lavado de manos,
distancia física largo de una cama y ventilar, pero además en el plano ya de la interacción de la gente, la mejor defensa es la solidaridad en este momento. Si yo tengo un vecino, una vecina que está con COVID, lo mejor que podemos hacer como barrio es ayudarle a que se cuide, porque si esa persona está en buenas condiciones, le ayudamos a que le pueda llegar alimento, a que no tenga que salir a comprar, porque alguien tiene que comprar si yo estoy encerrado 15 días. Si nosotros cuidamos a las personas que se están confinando, que están encerrándose para protegernos, estamos ganando el colectivo. Y finalmente, respecto del tema del agua, claro, hay una sequía que es innegable, pero también en el Valle de Petorca hay robo de agua, como ha sido denunciado muchas veces. Hay un robo, se han roto recientemente captaciones. La Verónica Vilches tiene un trabajo enorme ahí, la gente de Modatima, y creo que es importante que la gente aproveche de pensar en este momento, cuando necesita el agua para protegerse, para defenderse, que también hay una necesidad de tomar el protagonismo, de luchar por ese derecho, de hacer presente que vale más una vida humana que un palto, y por lo tanto que es necesario que tomen acciones para defender su derecho al agua, porque en este momento además su derecho al agua es su derecho a proteger la salud con buena higiene, pero esto además en el largo plazo, no va a ser solo en el tema de la enfermedad COVID. Por lo tanto, el llamado y la oferta también de ayuda en lo que yo pueda ayudarles es a que defiendan su derecho al agua, porque ahora esto es además apremiante para que puedan cuidarse mejor. Y además, lo último, una comuna, una provincia tienen el derecho de establecer medidas de control locales para poder, por ejemplo, evitar que a una zona donde ha llegado poco el virus se vea más afectada. Eso no se va a resolver si a ustedes los encierran a todos, se va a resolver con solidaridad, aislando a las personas que pueden contagiar y estableciendo cordones sanitarios si es necesario. Bueno, el doctor Aníbal Vidaceta, te agradezco, Aníbal, por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo. Sabemos que tú eres un hombre súper ocupado, así que yo te agradezco mucho por habernos dado esta horita y media para la gente acá de la provincia de Petorca. Y pucha, espero ojalá tenerte en un próximo programa. Este es un programa que se hace súper a pulso, yo diría que prácticamente un programa artesanal. No tenemos, digamos, ningún tipo de auspiciador ni nada, solo lo hacemos. Este es en el segundo año y la idea es un poco promoción de salud, un poco prevención, y que la gente sepa desde el especialista, no desde los matinales, digamos, de los periodistas, como tú un poco relatabas, sino que de los médicos, pero con un lenguaje sencillo y de buena llegada. Y esa es la idea de este programa, como te digo, y que ha sido en realidad muy exitoso esta segunda temporada de este año, y que hemos hecho solamente programas especiales a nivel de la pandemia, un poco tocando los distintos hitos del COVID-19, infección en embarazadas, infección en niños, en adultos mayores. Ahora contigo conversando un poquito de la pandemia, tuvimos una viróloga de la Fundación Ciencia y Vida que nos enseñó un poco del virus SARS-CoV-2, etcétera. O sea, así que te agradezco mucho y ojalá te podamos tener otra vez conversando y a lo mejor respondiendo un montón de otras preguntas que quedaron en el tintero. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, amigos, los esperamos el próximo viernes a las 20 horas, igual que todos los viernes, con otros invitados tan interesantes como el doctor Vidaceta. Y así que nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias para todos ustedes, un gran abrazo y cuídense mucho. Que estén muy bien.